En uno de sus famosos aforismos Nietzsche señala, no existen fenómenos morales, existe solamente una interpretación moral de los fenómenos, una posición contraria a una tradición filosófica inspirada en Kant, productora de especulaciones acerca de la cosa en sí, ejemplo de pequeño incubo imaginario, como lo llama en la genealogía de la moral. Para el autor, la moral en sí no existe, no hay fenómenos que sean malos o buenos en sí mismos. Es el ser humano concreto quien atribuye juicios de valor a los distintos fenómenos. Pero no todo ser humano tiene el poder de crear juicios e imponerlos simultáneamente. El juicio acerca de lo bueno y de las acciones buenas, dice Nietzsche, tiene su origen en los hombres distinguidos. Los poderosos, en aquellos que son superiores por su situación y elevados sentimientos, quienes se consideraron así mismos como buenos y a sus acciones buenas, en oposición a todo aquello que consideraban bajo, mezquino, vulgar y populachero. De lo alto de ese sentimiento de la distancia se arrogaron el derecho de crear valores y determinarlos. 2. Al analizar la etimología de la palabra bueno en diversas lenguas, afirma que su sentido en todas ellas se deriva de una misma transformación de ideas, la idea de distinción, nobleza, en el sentido de rango social, es la idea madre de donde nace. Y se desarrolla necesariamente la idea de bueno, en el sentido de anímicamente distinguido, y la de noble, en el sentido de tener un alma de esencia superior, anímicamente privilegia. 2. Y este desarrollo es siempre paralelo a aquel que termina por transformar las nociones de vulgar, plebeyo, bajo, en la de malo. 3. Señala algunos ejemplos de lo que llama la transformación del concepto político de la preeminencia en concepto psicológico, la nobleza griega designada por el poeta Teognis como los veraces, modificación subjetiva, dice, de la palabra eslos. Noble, que significa alguien que es, que tiene realidad, que es real, que es verdadero. Y la casta sacerdotal, los puros, en contraposición a las demás castas, los impuros, términos a partir de los cuales se desarrolla posteriormente una diferencia entre bueno y malo, en un sentido que ya no está limitado a la casta. 4. Al igual que Nietzsche, Durkheim nos pone en guardia contra la comodidad y el maniqueísmo que permean las creencias del sentido común. Nos invita a renunciar al hábito de juzgar como buenas o malas en sí mismas y para todos los tipos sociales a instituciones, prácticas y máximas morales. 5. En una línea de razonamiento cercana analiza lo que parece incontestable a los ojos de los criminólogos, el carácter patológico del crimen. Escribe, un hecho social es normal para un tipo social determinado, considerado en una fase determinada de su desarrollo. Cuando se produce en la media de las sociedades de esta especie, consideradas en la fase correspondiente de su evolución. 6. Afirma que el crimen tiene todos los síntomas de la normalidad, porque aparece ligado a las condiciones de existencia de toda vida colectiva, de ahí que una sociedad exenta de crimen sea imposible. El crimen, continúa, consiste en un acto que ofende ciertos sentimientos colectivos, dotados de una energía y claridad particulares. El derecho penal existe, según él, para proteger los sentimientos colectivos de un pueblo. La condición del éxito de estos reside en la intensidad con que los resienta la comunidad entera, y en la fuerza que ésta genere para movilizarlos e imponerlos. Pero esos sentimientos no son unánimemente compartidos. La unanimidad y la uniformidad de criterios es imposible. Entre las razones que anota para explicar la diversidad de las conciencias, se encuentran el medio físico, los antecedentes hereditarios y las influencias sociales. De esas divergencias, prosigue, habrá algunas que sean consideradas por la conciencia común como de carácter criminal porque se alejan del tipo colectivo. Y sí, esta tiene fuerza y autoridad para debilitar esas divergencias, entonces las marcará como criminales.
De todo lo anterior deriva que el crimen no tiene nada de mórbido y que el criminal no es un parásito o un ser radicalmente asocial, sino un agente regular de la vida social. Sin embargo, en las conclusiones de ese apartado parece marcar un compromiso personal con el hombre de Estado y con el derecho penal, como si estos estuvieran por encima del fenómeno analizado y cuyo objetivo fuera precisamente la búsqueda del mejoramiento de la sociedad, de una especie de evolución moral. 7. Por su parte, Canguilhem escribe, lo anormal no es lo que no es normal, sino otro normal. El hombre normal es el hombre normativo, el ser capaz de instituir nuevas normas, incluso orgánicas. Entre 1759, fecha de aparición de la palabra normal, y 1834, fecha de aparición de la palabra normalizado, una clase normativa ha conquistado el poder de identificar, bello ejemplo de ilusión ideológica, la función de las normas sociales con el uso que ella misma hacía de aquellas, cuyo contenido ella determinaba. En fin, el concepto de derecho, trátese de geometría, moral o técnica, califica lo que resiste a su aplicación de torcido, tortuoso o de izquierda a 8. Bourdieu 9 ha señalado ya el poco espacio que se le ha dedicado al efecto propio del derecho en las reflexiones acerca de las relaciones entre lo normal y lo patológico. El derecho, dice, es instrumento de normalización por excelencia. Con él, tiempo puede pasar del estado de ortodoxia al de doxa, en el sentido de adhesión inmediata a lo evidente, a lo normal, como cumplimiento de la norma que se anula como tal en su realización. A ese efecto de normalización le llama también efecto de universalización, que considera como uno de los mecanismos a través de los cuales se ejerce la dominación simbólica, consagra los principios prácticos del estilo de vida simbólicamente dominante bajo la forma de un conjunto formalmente coherente de reglas oficiales. Reglas destinadas a ser observadas por todos los agentes sociales independientemente de sus diferencias y estilos de vida. El derecho es también, dice, la forma por excelencia del poder simbólico denominación que crea las cosas nombradas y, en particular los grupos, los agentes sociales que monopolizan la construcción de sus contenidos y la comercialización de los servicios que de allí se generan son los juristas. La constitución del campo jurídico es inseparable de la instauración de ese tipo de monopolio por esa clase de profesionales del derecho. El funcionamiento de ese campo está marcado por una retórica de la autonomía, la neutralidad y la universalidad desde hace siglos, señala. La adhesión de los profanos a la creencia en las dos primeras, referidas tanto al derecho como a los juristas, constituye el fundamento mismo de lo que llama la ideología profesional del cuerpo de juristas. Pero no de cualquier parte del espacio social surgen los principios prácticos o las reivindicaciones éticas, continúa, que los juristas someten a un trabajo de formalización y generalización. En realidad, el verdadero legislador no es el redactor de la ley sino el conjunto de agentes que, determinados por los intereses y las coacciones específicas asociadas a sus posiciones, en los diferentes campos, campo jurídico, pero también campo religioso, campo político, etc., elaboran aspiraciones o reivindicaciones privadas y oficiosas, las hacen acceder al estado de problemas sociales, organizan las expresiones, artículos de prensa, obras, plataformas de asociaciones o partidos, etc., y las presiones, manifestaciones, peticiones, trámites, etc., destinadas a hacerlos avanzar. Es todo ese trabajo de construcción y de formulación de representaciones lo que consagra el trabajo jurídico, agregándole el efecto de generalización y universalización que encierra la técnica jurídica y los medios de coerción que ésta permite movilizar. Señala también que los intereses, valores y visión del mundo de los juristas son muy similares a los de los dominantes, de ahí que las probabilidades de desfavorizarlos en sus opciones plasmadas en los textos jurídicos sean muy reducidas. O para decirlo en términos de Berger y Luckmann, quien tiene el garrote más grande tiene la mejor
Oportunidad para imponer sus definiciones de la realidad. 10. Un ejemplo ya clásico de estudio sociológico donde se entremezclan los aspectos mencionados anteriormente es el realizado por Howard Becker 11, al desarrollar en su libro Outsiders lo que llama la teoría interaccionista de la desviación. El autor señala que cuando una etiqueta como desviado es tomada como válida en sí misma, en realidad se están aceptando los valores del grupo que hace el juicio. La desviación, dice, es una creación social. Los grupos sociales crean la desviación al crearlas reglas cuya infracción constituye una desviación y al aplicar esas reglas a gente en particular y etiquetarlos como outsiders. El desviado es aquel a quien la etiqueta le ha sido aplicada con éxito. La conducta desviada es la conducta que la gente etiqueta de esa manera. La desviación no es una esencia sino el resultado de una interacción. Es por ello que un sujeto puede ser visto por otros como outsider, continúa, pero a su vez puede considerar como outsiders a quienes lo juzgan, y desarrollar ideologías que explican por qué él y los suyos están en lo cierto y quienes los desaprueban y castigan en el error. La actividad desviada se aprende socialmente. El individuo empieza entonces a participar en una subcultura organizada en torno a esa actividad. Asimila y recrea la visión que se genera en ese mundo, se reconoce y lo reconocen como miembro, su identidad es creada y modelada a imagen y semejanza de sus colegas. El rechazo a las instituciones y reglas morales del mundo convencional tienden a formar parte de los razonamientos que hacen los grupos desviados de su propia práctica. Anota. La creación de reglas y su reforzamiento, dice, es un acto emprendedor, de ahí que a los agentes sociales interesados en ello les llame empresarios morales y a la acción que realizan empresa moral, porque lo que se proponen es la creación de un nuevo fragmento de la constitución moral de la sociedad, su código de lo bueno y lo malo. El prototipo del creador de reglas sería el reformador cruzado. La calificación le parece adecuada porque en general, dice, cree que su misión es santa, se apoya en una ética absoluta en la que todo es totalmente malvado, por lo que cualquier medio está justificado para realizar sus objetivos. Quienes dominan las cruzadas morales, agrega, son aquellos que están colocados en los niveles más altos de la estructura social, lo que implica un doble reforzamiento de su poder. Los cruzados que tienen éxito al crear la regla, crean al mismo tiempo y en virtud del mismo acto un nuevo grupo de outsiders. Sin embargo, se les presenta una paradoja: el éxito de la cruzada deja a los cruzados sin vocación, lo cual los lleva a convertirse en descubridores profesionales de maldades si no quieren abandonar su razón de ser. En fin, cuando analiza algunos aspectos pertinentes del proceso social que dio origen a la prohibición del opio y de la marihuana en los Estados Unidos, observa que la creación e imposición de la regla creó al mismo tiempo al outsider, el mercado negro y a la institución policíaca encargada de combatirlos. En un estudio no menos clásico que el mencionado, Goffman analiza una forma de categorización social relacionada estrechamente con las reflexiones anotadas anteriormente, el estigma. El término, dice, fue inventado por los griegos para referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba. En la actualidad, la palabra es ampliamente utilizada con un sentido bastante parecido al original, pero con ella se designa preferentemente al mal en sí mismo y no a sus manifestaciones corporales. Y agrega, el normal y el estigmatizado no son personas, sino, más bien, perspectivas. 12. Otra forma de negar la visión substancialista y maniquea de los fenómenos sociales y de los juicios de atribución